Mi nombre es Olivia y a los 28 años, descubrí algo que destrozó mi mundo por completo. Mientras buscaba mi certificado de nacimiento en el estudio de mi padre, encontré documentos que hicieron que se me helara la sangre. Escondidos bajo viejas declaraciones de impuestos había citas de evaluación psiquiátrica con mi nombre, informes médicos falsificados que afirmaban que era mentalmente inestable y el borrador de un abogado para una curatela. Mis padres estaban planeando declararme incompetente para robar mi herencia. Con manos temblorosas, fotografié cada página incriminatoria. Antes de que nos adentremos en cómo volví su trampa en su contra, me encantaría saber desde dónde nos están viendo hoy. ¿Eres alguien que también ha lidiado con la traición familiar? Por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse. Si quieren escuchar más historias sobre cómo superar el engaño, confíen en mí. Lo que mis padres hicieron a continuación los sorprenderá, pero como me defendí los inspirará a no dejar que nadie los atrape jamás, sin importar quiénes sean. La historia realmente comenzó hace 10 años cuando mi abuela Rose falleció. Era una mujer increíble que construyó un imperio inmobiliario de la nada en los años 70, cuando las promotoras inmobiliarias eran prácticamente desconocidas. La abuela Rose y yo compartíamos un vínculo especial que mi madre, Linda, nunca entendió o quizás resentía. Mientras mamá pasaba sus días en el club de campo cotilleando y de compras, yo pasaba mis veranos trabajando junto a la abuela, aprendiendo sobre el valor de las propiedades, estrategias de inversión, y lo más importante, cómo detectar a un estafador a la legua. Solía decirme, las mayores amenazas a menudo provienen de aquellos más cercanos a nosotros. Y ojalá hubiera prestado más atención a esa advertencia. Cuando la abuela murió, dejó un fondo fiduciario cuidadosamente estructurado por valor de $2,8 millones que sería mío en mi 29º cumpleaños. El momento peculiar no fue al azar, como descubrí más tarde en sus cartas personales. Quería que tuviera tiempo suficiente para establecer mi carrera y aprender a valerme por mí misma antes de recibir el dinero. Conocía demasiado bien a su hija y temía que si el dinero llegaba demasiado pronto, mis padres encontrarían la manera de manipularme para que se lo diera. ¿Cuánta razón tenía? Mis padres, Linda y Robert Morrison, siempre habían vivido una vida que brillaba en la superficie pero estaba podrida por dentro. Papá dirigía una empresa de construcción que parecía exitosa para los de fuera con su BMW y su reloj Rolex, pero yo sabía la verdad por llamadas telefónicas que escuchaba a escondidas y notificaciones finales, que desaparecían misteriosamente del correo. La adicción a las compras de mamá había evolucionado de caprichos ocasionales a paquetes diarios que llegaban a su puerta, cada uno escondido de papá, hasta que llegaban las facturas de las tarjetas de crédito y comenzaban las peleas. Solo la membresía de su club de campo costaba más de lo que la mayoría de la gente pagaba de alquiler. Sin embargo, no habían pagado sus cuotas en 6 meses. Yo había construido mi propia vida, cuidadosa y deliberadamente, trabajando como ingeniera de software para una startup tecnológica en el centro. Mi apartamento era modesto, pero mío, pagado con mi propio salario. Todos los domingos, todavía los visitaba para cenar, manteniendo la ilusión de una familia feliz mientras mantenía la guardia alta. Ese domingo en particular, 3 meses antes de mi 29º cumpleaños, comenzó como cualquier otro con el asado demasiado hecho de mamá y la tercera copa de vino de papá antes incluso de que comenzara la comida. Cariño, pareces cansada, dijo mamá, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la mía. Sus uñas perfectamente cuidadas parecieron clavarse ligeramente mientras apretaba. Tu padre y yo hemos estado preocupados por ti. Papá asintió con entusiasmo, casi con demasiado entusiasmo. Tu madre tiene razón, Olivia. Has estado trabajando demasiado. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste unas vacaciones de verdad? Forcé una sonrisa, notando cómo seguían intercambiando miradas como actores que habían ensayado sus líneas pero no acababan de vender la actuación. Estoy bien. De verdad, solo ocupada con el lanzamiento de la nueva aplicación. Pero, querida, continuó mamá, su voz destilaba una preocupación que no llegaba a sus ojos. Hemos notado que has estado muy estresada. A veces pareces casi paranoica, revisando tu teléfono constantemente, mirando por encima del hombro. No es saludable. La palabra paranoica hizo sonar las alarmas en mi cabeza. En todos mis 28 años, mi madre nunca había usado esa palabra para describirme. Solo estoy siendo cuidadosa, mamá. La ciudad puede ser peligrosa.
Que es exactamente por lo que creemos que deberías hablar con alguien, intervino papá, rellenando su copa de vino. El doctor Brennan es un amigo de la familia, un psiquiatra excelente. Podría ayudarte a superar esta ansiedad. Doctor Brennan. El nombre me resultaba vagamente familiar, Bud no podía ubicarlo. Fingí considerar su sugerencia mientras anotaba mentalmente cada detalle de su comportamiento. Las manos de mamá temblaban ligeramente mientras cortaba su carne, y papá seguía revisando su teléfono como si estuviera esperando un mensaje importante. Quizás tengan razón, dije finalmente, viendo cómo sus rostros se iluminaban de alivio. No estaría de más hablar con alguien. El resto de la cena transcurrió en una neblina de falsa preocupación y conversación trivial fabricada. Me acompañaron a mi coche después, ambos abrazándome más tiempo de lo habitual, y me fui con la clara sensación de que acababa de asistir a la planificación de mi propio funeral. Esa noche, no pude dormir. El nombre del doctor Brennan me rondaba por la cabeza hasta que finalmente cedí y lo busqué en internet a las 3 de la mañana. Lo que encontré hizo que se me helara la sangre. El doctor Harold Brennan había perdido su licencia en Nevada hacía 5 años por proporcionar diagnósticos falsos a cambio de comisiones de instalaciones y familiares que buscaban controlar los activos de sus parientes. Había reaparecido en nuestro estado con una nueva consulta, aparentemente reconstruyendo su carrera sobre los mismos cimientos corruptos. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma y conduje hasta la casa de mis padres mientras ambos estaban fuera. Todavía tenía mi llave de cuando vivía allí, y entré con una historia preparada sobre haber olvidado el anillo de mi abuela por si alguien preguntaba. La casa se sentía diferente, vacía, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando revelar sus secretos. Comencé en el estudio de papá, la única habitación de la casa donde mamá rara vez se aventuraba. Su escritorio estaba cerrado con llave, pero yo sabía dónde escondía la llave, pegada debajo del tercer cajón, tal como lo había hecho desde que yo era una niña y me colaba para usar su ordenador. Los documentos que encontré allí lo cambiaron todo. Impresiones de correos electrónicos entre mis padres detallaban lo que llamaban Proyecto Olivia con una naturalidad que me dio náuseas. Discutían el fideicomiso de mi abuela como si ya fuera suyo, dividiendo cómo lo gastarían. Mamá quería pagar su deuda de $170,000 en tarjetas de crédito y comprar una casa de vacaciones en Florida. Papá necesitaba $600,000 para salvar su negocio en quiebra y devolver el dinero a algunas personas peligrosas a las que les había pedido prestado. Ya le habían pagado al Dr. Brennan $5,000 como anticipo, dinero que habían pedido prestado contra su casa. El cronograma que habían trazado era meticuloso. Necesitaban que me declararan incompetente y que ellos fueran nombrados curadores antes de mi 29º cumpleaños en 12 semanas. El plan implicaba construir gradualmente un caso para mi inestabilidad mental, comenzando con intervenciones familiares preocupadas y escalando a ingresos psiquiátricos involuntarios. Incluso habían investigado que jueces eran más propensos a aprobar curatelas y que instalaciones psiquiátricas me retendrían indefinidamente con la documentación adecuada. Fotografié cada página con manos temblorosas, asegurándome de capturar los metadatos que probarían cuando se enviaron esos correos electrónicos. La parte más escalofriante fue un mensaje de mamá a papá que decía: ella confía en nosotros. Esa es nuestra mayor ventaja. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde. Mientras me preparaba para irme, oí un coche en la entrada. Mi corazón martilleaba mientras devolvía todo rápidamente a su lugar y me escabullía por la puerta trasera, llegando a mi coche justo cuando mamá entraba por la delantera. Me alejé lentamente, con normalidad, incluso saludando a la señora Patterson de al lado como si nada estuviera mal. Pero por dentro, ya estaba planeando mi contraataque. Querían atraparme. No tenían idea de que la abuela Rose me había enseñado todo sobre cómo detectar una estafa. Y ahora, iba a usar cada lección para volver su propia trampa en su contra. 2 semanas después de descubrir su plan, recibí la invitación que había estado esperando. Mamá llamó un martes por la mañana, su voz impostada con una falsa naturalidad que inmediatamente me puso en alerta. Querida, vamos a tener una pequeña reunión familiar este sábado. Nada formal, solo una cena con la tía Marta, el tío James y tus primos. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que estuvimos todos juntos? Sabía que era el momento. Su movimiento de apertura.
Por supuesto, mamá. ¿A qué hora debería estar allí? Las 4 en punto sería perfecto. Y Olivia, quizás ponte algo bonito. Ya sabes cómo es la tía Marta con las apariencias. El verdadero significado era claro, luce presentable para que no puedan usar tu apariencia en tu contra. Pasé los siguientes 4 días preparándome como un general planeando una batalla. Investigué a cada miembro de la familia que estaría allí, tratando de averiguar quién estaba en el complot y quién era simplemente un peón. También instalé una aplicación de grabación en mi teléfono y cosí una pequeña cámara en mi bolso que capturaría todo. El sábado llegó gris y opresivo, a juego con mi estado de ánimo mientras conducía a la casa de mi infancia. La calle estaba llena de coches, muchos más de los que una simple cena familiar requeriría. Habían reunido un ejército. Aparqué, revisé mis dispositivos de grabación una última vez y entré en lo que ellos pensaban que sería mi caída. La sala de estar estaba llena, dispuesta como un tribunal, conmigo claramente destinada a estar en el banquillo de los acusados. La tía Marta se sentó en la silla favorita de mamá, con su cara de juez de sus años como directora de escuela. El tío James parecía incómodo en el sofá, jugueteando con su corbata. Mis primos Sara y Brian susurraban en la esquina. Y varios amigos de la familia que no había visto en años llenaban los asientos restantes. Olivia, mamá se apresuró hacia adelante, dándome un beso al aire en la mejilla mientras me agarraba el brazo posesivamente. Ven, siéntate, cariño. Todos estamos aquí porque te queremos. Esas palabras, pronunciadas en una habitación llena de gente que rara vez se reunía excepto para funerales y bodas, me provocaron escalofríos. Me senté en la única silla que habían dejado vacía, frente al semicírculo de rostros preocupados como una acusada esperando un veredicto. Papá se aclaró la garganta, asumiendo su voz de patriarca severo. Olivia, hemos pedido a todos que vengan hoy porque estamos preocupados por ti. Esto no es fácil para ninguno de nosotros, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados y verte sufrir más. Mantuve mi voz firme, confundida pero no a la defensiva. Papá, acabo de recibir un ascenso en el trabajo. Mi evaluación de rendimiento fue excelente. Eso es precisamente, intervino la tía Marta, inclinándose hacia adelante con una preocupación practicada. Te estás matando a trabajar, escondiéndote detrás de tu carrera. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por diversión? Antes de que pudiera responder, mamá sacó una carpeta con el aire teatral de un fiscal presentando pruebas. Hemos documentado algunos comportamientos preocupantes, cariño. Cosas que individualmente podrían parecer nada, pero que juntas pintan un cuadro preocupante. Primero sacó fotos. Mi mandíbula cayó al ver imágenes de lo que supuestamente era mi apartamento en completo desorden. Basura desbordada, platos amontonados en el fregadero, ropa esparcida por todas partes. El único problema, este no era mi apartamento. La distribución era incorrecta, los muebles diferentes. Habían escenificado estas fotos en otro lugar, probablemente pagando a alguien para que destrozara un lugar para la cámara. Mamá, este ni siquiera es mi apartamento. Mira las ventanas. Las mías dan al este, estas dan al oeste, y no tengo un sofá marrón. La negación es parte del problema, dijo la tía Marta suavemente, como si hubiera ensayado esta respuesta. Linda me enseñó tu apartamento el mes pasado cuando estabas en el trabajo. Lo vi con mis propios ojos. Una mentira. Había cambiado mis cerraduras hacía 6 meses y nunca les di a mis padres las llaves nuevas. Pero discutir me haría parecer a la defensiva, incluso paranoica, que era exactamente lo que querían. Papá tomó el relevo, sacando correos electrónicos impresos. También nos han contactado algunos de tus compañeros de trabajo. Están preocupados por tu comportamiento en la oficina. Reconocí las direcciones de correo electrónico de inmediato como variaciones de los nombres reales de mis colegas, con solo 1 o 2 letras de diferencia. Cuentas falsas enviando preocupaciones falsas. Los mensajes me describían hablando sola, llorando en el baño, acusando a la gente de espiarme. Nada de eso era cierto. Pero, ¿cómo podría probarlo sin sonar como si fuera yo la que hacía acusaciones? Me gustaría ver las cabeceras completas de esos correos electrónicos, dije con calma. La seguridad informática es parte de mi trabajo. Puedo verificar si son legítimos.
Ahí vas de nuevo con la paranoia, suspiró mamá dramáticamente. Cariño, no todo es una conspiración. A veces la gente solo intenta ayudar. El tío James se movió incómodo. Olivia, no entiendo todas estas cosas técnicas, pero tus padres están realmente preocupados. Quizás no estaría de más hablar con alguien profesional. Estudié su rostro con atención. A diferencia de los demás, su preocupación parecía genuina. No estaba metido en el ajo, solo estaba siendo utilizado. Aprecio la preocupación de todos, dije, haciendo contacto visual con cada persona. Significa mucho que todos se preocupen lo suficiente como para estar aquí. Nos preocupamos, dijo mamá rápidamente. Por eso ya hemos concertado una cita para ti con el Dr. Brennan. Es maravilloso, muy comprensivo con este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones, como si yo fuera un problema que resolver en lugar de una persona a la que amar. Asentí lentamente, como si lo estuviera considerando. ¿Cuándo es la cita? El próximo jueves a las 2. Te llevaré yo misma, ofreció mamá, dándome una palmada en la rodilla. Es muy amable, pero puedo conducir yo misma. No quisiera molestarte. La habitación se quedó en silencio por un momento, los conspiradores claramente no esperaban que fuera tan cooperativa. Entonces, el teléfono de mi prima Sara sonó con un mensaje de texto. Lo miró, luego a mí, su expresión conflictiva. Necesito un poco de aire, anunció de repente, dirigiéndose a la puerta trasera. Sara, estamos en medio de algo importante, espetó la tía Marta. Solo será un minuto, mamá. Al pasar por mi silla, se le cayó el teléfono. Cuando me agaché para recogerlo, vi el mensaje todavía en la pantalla, esto está mal. Dile la verdad. Le devolví el teléfono, nuestras miradas se encontraron brevemente. Un aliado, quizás, u otra trampa. Tendría que tener cuidado de cualquier manera. La intervención continuó durante otra hora. Cada miembro de la familia se turnó para expresar su preocupación, compartir sus observaciones, construyendo el caso de mi supuesta inestabilidad. Brian afirmó que lo había llamado a las 3 de la mañana hablando de conspiraciones, lo cual era interesante ya que ni siquiera tenía su número. Un amigo de la familia mencionó haberme visto hablando sola en el supermercado, describiendo mi atuendo en detalle de un día que había estado en otro estado para una conferencia. A través de todo, mantuve la calma, asimilándolo, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias que revelaban los agujeros en sus historias sin desafiarlos directamente. Agradecí a cada persona por su preocupación. Estuve de acuerdo en que el estrés era ciertamente un problema en la vida moderna, e incluso derramé algunas lágrimas de gratitud por tener una familia tan cariñosa. Finalmente, cuando la reunión terminaba, me levanté para irme. Gracias a todos por esto. Es abrumador, pero de la mejor manera, saber cuánto se preocupan todos. Definitivamente mantendré esa cita con el Dr. Brennan. Mamá me abrazó con fuerza, susurrando en mi oído, hacemos esto porque te queremos. Lo sé, susurré de vuelta, con un significado completamente diferente al que ella pensaba. Mientras caminaba hacia mi coche, oí comenzar la celebración dentro. Copas chocando, la risa triunfante de mamá, la voz estentórea de papá diciendo algo sobre la fase 1. Pensaban que habían ganado la primera batalla. No tenían idea de que al reunir a todos sus conspiradores en un solo lugar, me habían mostrado exactamente quiénes eran mis enemigos y me habían dado pruebas grabadas de su conspiración. Mi teléfono vibró mientras me alejaba. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Sara. Tenemos que hablar. Le prometieron a mi mamá que pagarían la rehabilitación de mi hermano si ella ayudaba. Lo siento. ¿Podemos vernos? No respondí de inmediato, pero guardé el mensaje. Cada pieza de evidencia importaba. Cada grieta en su alianza era una oportunidad. Pensaban que me estaban cazando, pero estaba a punto de mostrarles lo que significaba ser la presa. Más tarde esa noche, escuché la grabación de la cámara de mi bolso. El audio era lo suficientemente claro como para oír a mamá decirle a la tía Marta después de que me fuera: 3 meses y estaremos listos para toda la vida. Ese fondo fiduciario resolverá los problemas de todos. La respuesta de la tía Marta me heló. Solo asegúrate de que esté bien encerrada antes de su cumpleaños. No podemos permitirnos ningún error.
Ya he dado un depósito para una casa basado en los $200.000 que me prometiste. Así que ahora sabía el precio de la traición de mi tía. $200.000 del fideicomiso de mi abuela. Me pregunté qué se les había prometido a los demás, qué deudas y sueños se suponía que mi herencia cumpliría. Ya estaban gastando dinero que no era suyo de una mujer que ni siquiera había sido declarada incompetente todavía. Su codicia sería su perdición. Me aseguraría de ello. El lunes después de la intervención familiar, entré en mi oficina en Technova Solutions, tratando de mantener la normalidad mientras mi mundo se tambaleaba. Mi socio, Marcus Chen, me saludó con su habitual sonrisa entusiasta, pero algo en sus ojos parecía diferente, calculador. Habíamos construido esta startup juntos durante 5 años, creando una innovadora aplicación de salud mental que finalmente estaba ganando terreno con los inversores. Él poseía el 40% y yo el 60%, una sociedad que siempre se había sentido equilibrada hasta ahora. ¿Fin de semana difícil?, preguntó, sirviendo café de nuestra máquina compartida. Pareces estresada. Me pregunté si ya sabía sobre la intervención o si mis padres se acercarían a él más tarde. Solo cosas de familia. Ya sabes cómo es. En realidad, sí, dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio con una intimidad que de repente se sintió invasiva. Los padres pueden ser complicados. A veces quieren lo mejor para nosotros, pero lo hacen de la manera equivocada. Una extraña elección de palabras. Bebí mi café, estudiándolo por encima del borde. ¿Hablas por experiencia? Algo así. Hizo una pausa, pareciendo sopesar sus palabras. Olivia, hemos sido socios durante mucho tiempo. Si algo está pasando, puedes hablar conmigo. La empresa nos necesita a ambos en nuestro mejor momento. Ahí estaba, un sutil cambio de preocupación por mi preocupación por la empresa. Tomé una decisión que más tarde resultaría casi catastrófica. Decidí confiar en él. Mi familia ha estado actuando de forma extraña últimamente, admití, manteniendo los detalles vagos. Parecen pensar que estoy abrumada, quizás incluso inestable. Es ridículo, pero se les ha metido en la cabeza que necesito ayuda. Marcus se inclinó hacia adelante, su expresión grave. Eso debe ser difícil. Las dinámicas familiares pueden afectar nuestro rendimiento laboral sin que nos demos cuenta. ¿Has considerado que quizás ellos están viendo algo que tú no ves? La traición comenzó tan sutilmente que casi no me di cuenta. Durante la semana siguiente, pequeñas cosas comenzaron a salir mal. Primero, mi ordenador empezó a fallar durante presentaciones importantes. Archivos que sabía que había guardado aparecían corruptos o desaparecidos. Correos electrónicos que juraría haber enviado nunca llegaron a sus destinatarios. Cada incidente era menor, explicable, pero juntos pintaban la imagen de alguien que estaba perdiendo el control de los detalles. Luego vino el desastre que casi lo destruyó todo. Llegué al trabajo el jueves por la mañana y encontré toda nuestra oficina en un caos. Nuestra desarrolladora principal, Janet, me recibió en la puerta con pánico en los ojos. Olivia, gracias a Dios que estás aquí. Nos han hackeado. Los datos de los clientes han sido publicados en un servidor público. Todo, nombres, direcciones de correo electrónico, resultados de evaluaciones de salud mental. Es una pesadilla. Mi estómago se encogió mientras corría hacia mi ordenador. Efectivamente, nuestra base de datos segura había sido vulnerada y la información sensible de miles de usuarios estaba expuesta. Como líder técnica, la seguridad era mi responsabilidad. Este tipo de brecha podría acabar con nuestra empresa y destruir vidas. Cuando ocurrió esto, pregunté, mis dedos volando sobre el teclado mientras intentaba evaluar el daño. Los registros muestran que comenzó a las 2:47 de la madrugada, dijo Janet, desde el inicio de sesión de tu puesto de trabajo. Me quedé helada. A las 2:47 de la madrugada, yo estaba en casa durmiendo, pero los registros de acceso mostraban claramente que se habían utilizado mis credenciales, siendo mi puesto de trabajo el punto de entrada para la brecha. Eso es imposible. Yo no estaba aquí. Lo sé, susurró Janet, mirando a su alrededor para asegurarse de que no nos escucharan. Pero Marcus ya está al teléfono con la junta directiva. Ha convocado una reunión de emergencia para el mediodía. Las siguientes 3 horas fueron un torbellino de control de daños.
Trabajé frenéticamente para asegurar la brecha, recuperar los datos que pude y rastrear la fuente real del hackeo. Mis credenciales se habían utilizado, sí, pero la dirección IP estaba enmascarada a través de varios servidores proxy. Alguien con conocimientos técnicos sofisticados me había tendido una trampa deliberadamente. Al mediodía, entré en nuestra sala de conferencias para enfrentarme a la junta directiva. Marcus estaba sentado en el extremo de la mesa, su expresión una máscara de preocupación profesional. Los 5 miembros de la junta parecían sombríos, con papeles esparcidos ante ellos que reconocí como nuestros protocolos de seguridad, todos con mi firma digital. Olivia, comenzó el presidente de la junta, William Sterling, sin preámbulos. Esta brecha es catastrófica. Nos enfrentamos a demandas, multas regulatorias, una pérdida total de la confianza del consumidor. ¿Cómo ocurrió esto? Comencé a explicar mis hallazgos sobre los servidores proxy y la naturaleza sofisticada del ataque, pero Marcus interrumpió. Con todo el debido respeto, William, creo que debemos abordar un patrón más amplio aquí. Sacó una carpeta, no muy diferente a la que mi madre había blandido durante la intervención. He estado documentando comportamientos preocupantes durante el último mes, esperando que las cosas mejoraran. Pero después de hablar con la familia de Olivia, me di cuenta de que la situación es más grave de lo que pensaba. La sangre se me heló. ¿Hablaste con mi familia? Se pusieron en contacto conmigo la semana pasada, preocupados por tu estado mental. Al principio, lo descarté, pero luego empecé a notar cosas, reuniones perdidas, correos electrónicos confusos, acusaciones paranoicas sobre gente que saboteaba tu trabajo. Cada ejemplo que dio era una versión retorcida de algo real. La reunión perdida había sido reprogramada por él. Los correos electrónicos confusos eran los que él había editado después de que yo los enviara. Las acusaciones paranoicas eran mis preocupaciones legítimas sobre las vulnerabilidades del sistema que él había desestimado. Tengo aquí, continuó, sacando correos electrónicos impresos, correspondencia entre Olivia y yo donde ella expresa pensamientos cada vez más erráticos. Habla de conspiraciones, afirma que alguien va a por ella, se niega a aceptar la responsabilidad de los errores. Miré los correos electrónicos, reconociendo mis palabras pero viendo que habían sido alteradas. Frases reordenadas, contexto eliminado. Esos han sido editados. Comprueben los metadatos, compárenlos con los originales del servidor. Más paranoia, suspiró Marcus pesadamente. William, creo que Olivia está experimentando una crisis de salud mental. Dado el enfoque de nuestra aplicación en el bienestar mental, no podemos permitirnos tener un liderazgo que esté luchando con estos problemas. La miembro de la junta, Patricia Hahn, habló. Olivia, estas son acusaciones serias. La brecha por sí sola es motivo de preocupación, pero si hay un patrón de inestabilidad. No hay ningún patrón, protesté, escuchando cómo mi voz se elevaba y odiando cómo jugaba a favor de su narrativa. Marcus y mis padres están trabajando juntos. Están tratando de forzar mi salida antes de mi 29º cumpleaños porque... Me detuve, dándome cuenta de cómo sonaba, una conspiración entre mi familia y mi socio para robar mi herencia. Incluso para mis propios oídos, sonaba a delirio paranoico. ¿Por qué?, instó William. Es complicado, dije débilmente. Marcus sacudió la cabeza con tristeza. Propongo que pongamos a Olivia en baja administrativa inmediata pendiente de una evaluación psicológica completa. Estoy preparado para comprar sus acciones a valor justo de mercado para asegurar la estabilidad de la empresa. Eso es generoso por tu parte, Marcus, dijo William, y pude ver que la junta ya estaba convencida. Olivia, dadas las circunstancias, este parece el mejor camino a seguir para todos. Esperen, dije, desesperada ahora. Déjenme probar que los correos electrónicos fueron editados. Denme una hora con los servidores. Para que puedas destruir más pruebas, la voz de Marcus era aguda ahora. Ya hemos perdido demasiados datos. La votación fue rápida y brutal, 4-1 a favor de mi suspensión inmediata, con solo Patricia absteniéndose en lugar de votar en mi contra. Llamaron a seguridad para escoltarme fuera del edificio, la humillación definitiva mientras mis propios empleados me veían salir como una criminal. Pero había aprendido algo de la abuela Rose, siempre ten un plan de respaldo. Mientras seguridad me observaba empacar mi escritorio,
Me guardé la unidad USB que había escondido meses atrás, encriptada con pruebas que había estado recopilando sobre irregularidades en los gastos de Marcus. Había comenzado a recopilarlas por razones completamente diferentes, sospechando que podría estar desviando fondos, pero ahora serviría para un propósito diferente. En el aparcamiento, sonó mi teléfono. Un número desconocido, pero respondí de todos modos. Olivia, soy Jenny Park. Todavía estoy en mi escritorio, pero necesito decirte algo rápidamente. Jenny era mi asistente ejecutiva, leal y aguda. Después de que te fuiste, escuché a Marcus por teléfono. Dijo, está fuera. Tendré el control total en una semana. Diles a sus padres que los $500,000 estarán listos después de la compra. Jenny, necesito que hagas algo por mí. ¿Puedes acceder a las grabaciones de seguridad de la sala de servidores de anoche? Ya está hecho, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Marcus usó su tarjeta de acceso a las 2:30 de la madrugada. He guardado las grabaciones en 3 ubicaciones diferentes. ¿Qué más necesitas? El alivio me inundó. Mantén un perfil bajo y documenta todo. No dejes que sepa que me estás ayudando. Ten cuidado, Olivia. Tiene una reunión programada con tus padres mañana. Lo vi en su calendario, etiquetado como implementación de la fase 2 minutos. Me quedé sentada en mi coche mucho después de que terminara la llamada, procesando la traición. Marcus, que había cenado innumerables veces en mi apartamento, que había celebrado cada hito conmigo, que había llorado cuando conseguimos nuestro primer inversor importante. Me había vendido por $500,000 y el control total de una empresa que habíamos construido juntos. Pero había cometido un error crucial. En su arrogancia, se había movido demasiado rápido, había dejado demasiadas huellas digitales. La brecha del servidor podría rastrearse hasta él con un análisis forense adecuado. Los correos electrónicos editados tendrían sus huellas digitales por todas partes. Y ahora tenía a Jenny como testigo interno. Esa tarde, me reuní con una abogada corporativa especializada en disputas entre socios. Margaret Walsh tenía unos 60 años. Era afilada como una cuchilla y tenía reputación de destruir a los depredadores corporativos. Revisó mis pruebas con creciente interés. Esto es criminal, dijo finalmente. No solo una violación civil de la sociedad, sino crímenes reales, hackeo, fraude, conspiración. Tu socio se enfrenta a la cárcel si jugamos bien nuestras cartas. No solo quiero probar mi inocencia en los tribunales, le dije. Quiero exponer a todos los implicados. Mis padres, Marcus, todos ellos. Ella sonrió, una expresión depredadora que me recordó a la abuela Rose cuando estaba a punto de cerrar un trato, particularmente satisfactorio. Entonces tenemos que dejarles pensar que están ganando mientras construimos un caso irrefutable. ¿Puedes soportar ser la víctima un poco más? Pensé en la humillación de ser escoltada fuera, la traición de alguien en quien confiaba, la destrucción sistemática de mi reputación. Lo he estado soportando toda mi vida. Un poco más no me matará. Bien, porque van a escalar. La gente tan desesperada siempre lo hace. Tenemos que estar preparados para lo que venga después. Tenía razón. Al día siguiente, me entregaron unos papeles en mi apartamento. Mis padres habían solicitado una evaluación psiquiátrica de emergencia, citando el incidente en mi empresa como prueba de un estado mental en deterioro. La evaluación estaba programada para la próxima semana con nada menos que el Dr. Harold Brennan. La trampa se estaba cerrando, pero lo que no se daban cuenta era que yo ya no era la presa. Era la cazadora, recopilando pruebas, documentando sus crímenes, preparándome para tender mi propia trampa. Marcus pensaba que había ganado al tomar mi empresa. Mis padres pensaban que habían ganado al destruir mi credibilidad. Pero la abuela Rose me había enseñado que la mejor venganza se sirve fría, con la documentación adecuada y una estrategia legal blindada. La guerra por mi herencia y mi libertad había comenzado de verdad, y tenía la intención de recuperarlo todo con intereses. Nicole Brennan había sido mi mejor amiga desde que teníamos 7 años, unidas por rodillas raspadas y secretos compartidos en segundo grado. Durante más de 20 años, había sido mi constante. La persona en la que confiaba cuando la familia se sentía sofocante y el mundo parecía demasiado complicado.
Por eso su llamada 3 días después de la reunión de la Junta se sintió como un salvavidas en aguas cada vez más turbulentas. Liv, escuché lo que pasó en tu empresa, su voz era cálida y llena de preocupación. Eso es tan retorcido. Marcus siempre me pareció sospechoso. Estaba sentada en mi apartamento, rodeada de documentos legales y archivos de pruebas, sintiéndome más aislada que nunca. Las noticias vuelan, supongo. Tu mamá me llamó, admitió. Está preocupadísima por ti. Pero, sinceramente, ella misma sonaba un poco loca. Todo ese rollo de intervenciones y médicos. ¿Qué está pasando realmente? El alivio de escuchar a alguien más señalar la locura casi me rompió. Nicole, es grave. Están tratando de que me declaren incompetente para robar el fondo fiduciario de mi abuela. Joder. ¿Hablas en serio? Hizo una pausa. Mira, ¿por qué no vienes a pasar el fin de semana conmigo a ese resort con spa en Napa? Invito yo. Necesitas alejarte de toda esta locura y pensar con claridad. Además, no hemos tenido tiempo de chicas en mucho tiempo. Cada instinto gritaba precaución. Pero era Nicole. Me había sujetado el pelo durante las resacas universitarias, me había aconsejado en mi primer desamor, había celebrado cada éxito. Si no podía confiar en ella, no podía confiar en nadie. No lo sé. Con todo lo que está pasando. ¿Qué es exactamente por lo que necesitas esto? Venga, Lee. 2 días de masajes, vino y rajar de todos los que te han hecho daño. Ya he hecho la reserva. Este fin de semana, solo tú y yo, como en los viejos tiempos. La tentación de fingir durante 48 horas que mi vida no se estaba desmoronando, que mi familia no estaba conspirando contra mí, que mi socio no me había apuñalado por la espalda, era abrumadora. Vale. Sí. Vale, iré. Perfecto. Te recojo el sábado por la mañana. Y Liv, no se lo digas a tus padres. Esta es nuestra escapada de su drama. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Nicole nunca guardaba secretos a mis padres, a menudo bromeaba con que Linda Morrison era como su segunda madre. Pero estaba demasiado desesperada por la normalidad para cuestionarlo. El sábado llegó fresco y luminoso. Hice una maleta ligera pero estratégica, incluyendo un dispositivo de grabación disfrazado de cargador de teléfono y una pequeña cámara integrada en mis joyas. Paranoica, quizás, pero los acontecimientos recientes me habían enseñado que la documentación era supervivencia. Nicole llegó en un coche de alquiler, un reluciente Mercedes blanco que parecía excesivo para un viaje de fin de semana. Paga la empresa, dijo con un guiño cuando levanté una ceja. Ventajas del nuevo trabajo. El viaje a Napa estuvo lleno de reminiscencias y risas. Nicole recordó nuestras aventuras adolescentes, la vez que nos escapamos para ver a una banda y nos castigaron un mes, la broma de fin de curso que casi nos cuesta la expulsión. Era la Nicole que recordaba, efervescente y leal, haciéndome dudar de mis propias sospechas. El spa era lujoso más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Nuestra suite tenía 2 dormitorios, una sala de estar compartida con vistas panorámicas a los viñedos y una cocina abastecida de vino y aperitivos gourmet. Nicole, esto debe estar costando una fortuna. No te preocupes por eso, dijo, abriendo ya una botella de Pinot. Te lo mereces después de la semana que has tenido. Pasamos la tarde en pura indulgencia. Masajes que disolvieron la tensión, tratamientos faciales que hicieron brillar nuestra piel, sumergiéndonos en piscinas minerales mientras cotilleábamos como adolescentes. Durante preciosas horas, me olvidé de las curatelas y las conspiraciones. La cena se sirvió en nuestra suite, un elaborado despliegue de cocina local maridado con más vino del que 2 personas podrían consumir razonablemente. Nicole seguía rellenando mi copa, su propio consumo notablemente más ligero, aunque hizo el amago de igualarme copa a copa. ¿Recuerdas el primer año de universidad?, preguntó, levantando su copa. Cuando pensaste que estabas embarazada y te llevé a 3 farmacias diferentes porque te daba demasiada vergüenza. ¿Comprar una prueba en una sola? Me reí, el vino haciendo todo más suave, más divertido. Resultó ser una intoxicación alimentaria de ese food truck sospechoso. Tenías tanto miedo de decírselo a tus padres, continuó, algo cambió en su tono. Seguías diciendo que te matarían, que te desheredarían,
que nunca te perdonarían. Lo habrían hecho, dije, sintiéndome con la lengua suelta. Tenían toda mi vida planeada. Cualquier desviación era una traición a sus ojos. ¿Es de eso de lo que se trata esto? Nicole se inclinó hacia adelante, de repente intensa. ¿Estás rebelándote contra ellos? ¿Todo este asunto de la paranoia es solo una rebelión con 20 años de retraso? Las palabras sonaron mal, como una nota discordante en una canción familiar. No me estoy rebelando, Nicole. Están literalmente tratando de robar mi herencia. ¿O están tratando de protegerla? ¿Y a ti? Cogió la botella de vino de nuevo, inclinándola hacia mi copa. Venga. Un brindis más por la verdad, sea cual sea. Cubrí mi copa con la mano. Creo que ya he tenido suficiente. ¿Desde cuándo rechazas un buen vino? Se rió, pero sonó forzado. No me digas que también te has vuelto paranoica con la bebida. ¿Qué crees, que estoy tratando de envenenarte? La broma cayó como un jarro de agua fría. Observé su rostro, vi la microexpresión de pánico antes de que la cubriera con otra risa. Mi mano se movió hacia mi vaso de agua en su lugar, pero algo me hizo detenerme. La superficie del agua tenía un brillo aceitoso, apenas visible con la poca luz. En realidad, dije, levantándome lentamente, no me siento muy bien. Quizás algo de la cena. Oh, no. Nicole se levantó de un salto, demasiado preocupada. Toma, déjame traerte un poco de agua. Una botella nueva. Prácticamente corrió a la cocina, y aproveché el momento para cambiar nuestras copas de vino, moviendo la suya a mi sitio. Cuando regresó con el agua, fingí beberla mientras la observaba con atención. Quizás deberíamos dar por terminada la noche, sugerí. Ese masaje realmente me ha dejado agotada. No, la palabra salió aguda antes de que modulara su tono. Quiero decir, solo son las 9. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una noche de verdad juntas? Venga, una copa más. Levantó lo que pensaba que era su copa, tomando un largo sorbo mientras me hacía un gesto para que hiciera lo mismo. Fingí beber, luego la entretuve en una conversación sobre su nuevo trabajo, observando cómo sus palabras comenzaban a arrastrarse ligeramente, sus párpados se volvían pesados. En 20 minutos, se tambaleaba en su asiento. No me siento muy bien, murmuró. Quizás el vino estaba malo, ¿eh? Quizás, asentí, con el corazón roto incluso mientras mantenía la farsa. ¿Por qué no te acuestas? La ayudé a llegar al sofá donde se desplomó sin gracia. Su teléfono se cayó de su bolsillo, la pantalla se iluminó con notificaciones. La más reciente era de mi madre, ¿está hecho? Estamos a 20 minutos. 20 años de amistad, destruidos por dinero. Rápidamente revisé su teléfono, encontrando la conversación completa. Mis padres le habían prometido pagar sus deudas de juego, $80.000 acumulados a través del póker en línea y las apuestas deportivas. El plan era simple, drogarme, llamarlos diciendo que estaba teniendo un episodio psicótico y hacer que me internaran en el centro del Dr. Brennan antes de que pudiera defenderme. Tenía menos de 20 minutos para prepararme. Trabajando rápidamente, llamé al 911, informando que mi amiga había sido drogada y necesitaba ayuda inmediata. Luego llamé a la policía local, explicando que estaba a punto de ser secuestrada por miembros de mi familia que intentaban internarme contra mi voluntad. La operadora sonó escéptica hasta que mencioné el nombre del Dr. Brennan. Hemos tenido quejas sobre él antes, dijo. Los agentes están en camino. Me coloqué junto a la ventana desde donde podía ver el aparcamiento y pulsé grabar en mi teléfono. El Mercedes blanco en el aparcamiento de repente tenía sentido. No era un coche de alquiler en absoluto, sino el vehículo perfecto para transportar a alguien contra su voluntad, con las ventanillas tintadas ocultando cualquier forcejeo. Mis padres llegaron en 17 minutos, acompañados por el Dr. Brennan y dos hombres grandes con batas médicas. Se movieron con una eficiencia practicada, claramente habiendo hecho esto antes. Los vi entrar al edificio usando una tarjeta de acceso que Nicole debía haber proporcionado. La puerta de nuestra suite se abrió de golpe sin llamar. Mi madre entró primero. Su rostro una máscara de falsa preocupación que se desmoronó cuando me vio de pie tranquilamente junto a la ventana. Olivia, cariño. Nicole nos llamó.
Dijo que estabas teniendo un episodio. Nicole está en el sofá, dije con calma. Se ha drogado accidentalmente con lo que sea que puso en mi agua. El doctor Brennan se adelantó, su voz adoptando un tono profesional que probablemente funcionaba con pacientes reales. Señorita Morrison, está claramente confundida. Su amiga está preocupada por usted. Vayamos a un lugar seguro donde podamos hablar. Estoy perfectamente segura aquí, gracias. Los dos celadores se movieron para flanquearme, pero levanté mi teléfono. Estoy transmitiendo esto en directo. Todo lo que digan y hagan está siendo retransmitido. Era una mentira, solo una grabación, pero dudaron. En ese momento de incertidumbre, las sirenas de la policía sonaron en la distancia, acercándose. Métanla en la furgoneta, ladró mi padre. Nos ocuparemos del resto más tarde. Los celadores se abalanzaron, y yo me hice a un lado, agradecida por años de clases de defensa personal en las que la abuela Rose había insistido. Uno me agarró del brazo, y usé su impulso para enviarlo a estrellarse contra la mesa de centro. El otro dudó el tiempo suficiente para que llegara la policía. Nadie se mueva. Dos agentes entraron, con las manos en sus armas. Tuvimos un aviso de intento de secuestro. Agentes, esto es un malentendido, dijo el doctor Brennan suavemente. Soy un psiquiatra licenciado aquí para ayudar a una paciente en crisis. Entonces tendrá los papeles de internamiento, dijo el agente mayor. No era una pregunta. Bueno, no exactamente papeles. Esta es una intervención de emergencia. ¿Sin una orden judicial, sin una evaluación? Señor, aléjese de la mujer. La escena degeneró en un caos. Mi madre empezó a gritar sobre hijas ingratas. Mi padre amenazó con demandar a todo el mundo. Los paramédicos llegaron para atender a Nicole, que empezaba a despertarse, aturdida y confundida. A través de todo, seguí grabando. El vaso de agua dio positivo en Rohypnol. Nicole, enfrentada a las pruebas y a los cargos criminales, se derrumbó por completo. Dijeron que solo la adormecería, sollozó. Dijeron que la estábamos ayudando. Su confesión, combinada con el intento de secuestro, fue suficiente para un arresto. El doctor Brennan intentó huir pero fue atrapado en el aparcamiento. Mis padres fueron esposados frente al lujoso spa, el cuidado maquillaje de mi madre corriendo con lágrimas de rabia en lugar de pena. Has arruinado todo, gritó mientras se la llevaban. Ese dinero es nuestro. Mi madre me lo prometió a mí. La manipulaste a ella igual que manipulas a todo el mundo. La verdad, finalmente. En su mente, la herencia siempre le había pertenecido a ella, y yo era la ladrona. Explicaba mucho sobre nuestra relación, el resentimiento que bullía bajo la obligación maternal. Pasé horas en la comisaría dando declaraciones, entregando pruebas, construyendo el caso que me protegería de futuros intentos. La fiscal, una mujer aguda llamada Janet Chen, revisó todo con creciente entusiasmo. Esto es enorme, dijo. Solo con el doctor Brennan, podemos imputarle múltiples cargos. A tus padres por conspiración, intento de secuestro, fraude. Y a tu amiga por agresión con dolo. Estaba desesperada, dije en voz baja, pensando en la Nicole que solía conocer. Usaron su adicción en su contra. Eso es para que lo argumente su abogado. Ahora mismo, tenemos que centrarnos en mantenerte a salvo. Voy a recomendar una orden de alejamiento contra todas las partes implicadas. Al amanecer, estaba de vuelta en mi apartamento, agotada pero victoriosa. La amenaza inmediata estaba neutralizada, pero sabía que esto no había terminado. Mis padres tenían recursos, abogados, conexiones. Saldrían bajo fianza y vendrían a por mí de otra manera. Pero algo había cambiado. Ya no estaba reaccionando a sus movimientos, sino forzándolos a reaccionar a los míos. El cazador y la presa habían cambiado de posición, y ahora tenía la ley de mi lado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. He visto las noticias. Tus padres solo intentaban ayudarte. La Junta podría reconsiderarlo si recibes tratamiento. Casi me reí. No tenía idea de que sus conspiradores estaban en la cárcel, que su cuidadoso plan se estaba desmoronando. Que piense que todavía estaba ganando.
Su turno llegaría pronto. Me serví un vaso de agua limpia y segura y brindé por el amanecer. Gracias, abuela Rose, susurré, por enseñarme a confiar en mis instintos y a documentarlo todo. La guerra no había terminado, pero había ganado mi primera gran batalla, y apenas estaba empezando. El arresto de mis padres y Nicole creó un breve respiro, pero sabía que no duraría. En 48 horas, habían pagado la fianza, y su costoso abogado ya estaba tejiendo la narrativa. Según él, eran familiares preocupados tratando de ayudar a una hija en crisis que se había resistido violentamente a su intervención. El hecho de que engañara a la pobre Nicole para que se drogara a sí misma solo probaba mi peligrosa paranoia. Pero mientras ellos se reagrupaban, yo había estado construyendo una alianza. El primer recluta llegó inesperadamente cuando mi prima Sara apareció en mi apartamento 3 días después del incidente del spa. No puedo seguir con esto, dijo sin preámbulos cuando abrí la puerta. Lo que están haciendo es malvado, y quiero ayudar a detenerlo. La estudié con atención, recordando su teléfono caído en la intervención. ¿Por qué debería confiar en ti? Sacó su teléfono, mostrándome mensaje tras mensaje de mi madre. Porque he estado documentando todo desde esa horrible reunión familiar. ¿Mira esto? Los mensajes eran condenatorios, mi madre discutiendo los calendarios de pago para varios miembros de la familia, estrategias para desacreditarme, incluso bromas sobre cómo gastarían el dinero de Olivia una vez que tuvieran el control. Un mensaje destacaba: la malversación de Robert es cada vez más difícil de ocultar. Necesitamos ese dinero del fideicomiso antes de que su socio se entere. ¿Malversación? Mantuve mi voz neutral. Tu padre ha estado robando de su empresa de construcción durante 2 años. Su socio, Tom Bradley, no tiene ni idea. Ha estado usando el dinero para pagar deudas de juego y mantener su estilo de vida. Sara se desplazó a otra conversación. ¿Y tu madre? Ha estado vaciando las cuentas de la abuela Dorothy, su propia madre, afirmando que es para su cuidado. Pero Dorothy está en un centro estatal que Medicare cubre por completo. Dorothy era mi abuela materna, de 93 años y sumida en la demencia. Me sentí enferma al pensar en mi madre robando a su propia madre indefensa mientras planeaba hacerme lo mismo a mí. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. Porque la tía Linda le prometió a mi mamá $200,000 para pagar la rehabilitación de mi hermano, Kevin. Una rehabilitación de verdad, no el programa estatal en el que está ahora. Estaba dispuesta a seguirles el juego cuando pensaba que realmente eras inestable, pero no lo eres. Solo estás en su camino. Me miró a los ojos. Y porque lo que le hicieron a la abuela Dorothy, se lo harán a mi mamá algún día también. Esa gente son vampiros. Tomé una decisión. ¿Qué estás dispuesta a hacer? Lo que sea necesario. Testificaré, proporcionaré pruebas, llevaré un micrófono si es necesario. Solo prométeme que ayudarás a Kevin cuando todo esto termine. No merece sufrir porque nuestra familia es corrupta. Trato hecho, dije, y lo decía en serio. Kevin era un buen chico que se había enganchado a los analgésicos después de una lesión deportiva. Necesitaba ayuda de verdad, no ser un peón en las finanzas familiares. Sara se convirtió en mi agente doble, asistiendo a las reuniones de estrategia familiar mientras grababa todo en secreto. A través de ella, supe el alcance total de su desesperación. La malversación era peor de lo que había revelado inicialmente, casi $800,000 robados en 5 años. Tom Bradley había empezado a hacer preguntas, contratando a un contable forense. Papá necesitaba dinero rápido para cubrir el déficit antes de que la auditoría lo revelara todo. La situación de mamá era igualmente grave. Había sacado tarjetas de crédito a nombre de Dorothy, llevándolas al límite en artículos de lujo y viajes. $300,000 de deuda vinculados a una mujer que ni siquiera recordaba su propio nombre. Los cargos de abuso de ancianos significarían una pena de prisión seria si se descubría. Pero no eran los únicos con crímenes financieros que ocultar. A través de una cuidadosa investigación y la ayuda de Jenny desde dentro de mi antigua empresa, descubrí que Marcus había estado llevando a cabo sus propios chanchullos. Había estado creando cuentas de proveedores falsas, aprobando pagos a empresas que solo existían en el papel, desviando casi $200,000 en 3 años.
Su desesperación por echarme no se debía solo a los $500.000 que mis padres prometieron, se trataba de obtener el control total antes de que yo pudiera descubrir su robo. Contraté a mi propia contable forense, Linda Chen, especializada en desentrañar crímenes financieros. Lo que encontró fue asombroso. Mis padres habían estado viviendo enteramente de dinero prestado y fondos robados durante años, manteniendo una ilusión de riqueza mientras se ahogaban en deudas. La casa estaba hipotecada 3 veces. Los coches de lujo estaban arrendados bajo términos fraudulentos. Incluso las joyas de mi madre eran falsas, las piezas reales vendidas años atrás y reemplazadas con circonitas cúbicas. Son lo que llamamos ricos sobre el papel, explicó Linda. En la superficie, una familia exitosa. Por debajo, un castillo de naipes esperando que la más mínima brisa lo derrumbe. Tu herencia no es solo dinero para ellos, es supervivencia. Armada con esta información, trabajé con mi abogada, Margaret Walsh, y la fiscal Janet Chen para tender la trampa final. Necesitábamos que se incriminaran a sí mismos más allá de toda sombra de duda para eliminar cualquier posibilidad de que afirmaran que estaban tratando de ayudarme. El plan tomó forma cuando Sara me informó sobre una reunión programada en casa de mis padres. Todos los principales conspiradores estarían allí para discutir la fase 3 después del secuestro fallido. Necesitaban una nueva estrategia, y papá prometía que todos seguirían cobrando si se mantenían leales. Llevaré un micrófono, ofreció Sara. No, dije, demasiado peligroso si lo descubren. Pero tengo otra idea. Había descubierto que mis padres habían instalado un completo sistema de seguridad en su casa después de un susto de robo años atrás. Lo que no sabían era que se podía acceder al sistema de forma remota si tenías las credenciales correctas, que su instalador perpetuamente colocado les había proporcionado felizmente por $1.000 en efectivo. La noche de la reunión, me senté en mi apartamento con Margaret, Janet y 2 agentes del FBI que se unieron al caso después de que surgieran pruebas de fraude interestatal. Vimos la transmisión en vivo mientras los conspiradores se reunían en la sala de estar de mis padres. Los asistentes eran un quién es quién de la traición, mis padres, la tía Marta, el Dr. Brennan, en libertad bajo fianza, Marcus y varios otros que no reconocí. Nicole estaba notablemente ausente, ya cooperando con los fiscales a cambio de una sentencia reducida. Damas y caballeros, comenzó mi padre, de pie ante ellos como un general dirigiéndose a sus tropas. Hemos sufrido un revés, pero la guerra no ha terminado. El cumpleaños de Olivia es en 6 semanas. Necesitamos que la declaren incompetente antes de entonces. ¿Cómo?, exigió la tía Marta. Tiene órdenes de alejamiento contra la mitad de nosotros. Usamos la opción nuclear, dijo mamá. Fabricamos suficientes pruebas para que la arresten por espionaje corporativo. Marcus ha aceptado testificar que ella robó secretos de la empresa y los vendió a la competencia. Una vez que esté bajo custodia, Harold puede realizar una evaluación de emergencia. El Dr. Brennan asintió con entusiasmo. Puedo tener los papeles de internamiento listos en cuestión de horas tras su arresto. Mi centro está preparado para una estancia a largo plazo. ¿Y el dinero?, preguntó alguien. Mis facturas no esperarán a los procedimientos legales. Papá sacó una hoja de cálculo. Todos cobran del fideicomiso. Marta, tus $200.000. Harold, otros $150.000 además de lo que ya hemos pagado. Marcus, tus $500.000 están prometidos. Hay suficiente para todos. Pasaron la siguiente hora detallando sus crímenes, discutiendo las pruebas falsificadas, planeando el perjurio. Marcus incluso demostró los correos electrónicos falsos que había creado para incriminarme. Era como ver a criminales planear un atraco en una película, excepto que el tesoro que buscaban era mi libertad y el legado de mi abuela. ¿Y si se defiende de nuevo?, preguntó la tía Marta. No podrá, dijo mamá fríamente. Una vez que esté en el centro de Harold, será medicada hasta la sumisión. Unos meses de las drogas adecuadas, y firmará cualquier cosa que le pongamos delante. O firmaremos por ella. Harold ya lo ha hecho antes. Los agentes del FBI intercambiaron miradas. Esto ya no se trataba solo de mi fondo fiduciario. El Dr. Brennan acababa de admitir un patrón de drogar sistemáticamente a los pacientes para obtener ganancias financieras. He oído suficiente,
dijo Janet Chen. Los arrestaremos cuando termine la reunión. Múltiples cargos de conspiración, fraude, abuso de ancianos por la abuela, y ahora podemos añadir conspiración para cometer secuestro y detención ilegal. Pero yo tenía una última carta que jugar. Esperen, dije. Déjenme enviarles algo primero. Había preparado una última pieza de evidencia con la ayuda de Sarah. Ella había logrado grabar a mi padre admitiendo la malversación y a mi madre confesando haberle robado a Dorothy. Envié las grabaciones a Tom Bradley y al administrador del centro de cuidado de Dorothy, programando la entrega para la mitad de la reunión de los conspiradores. En cuestión de minutos, sonó el teléfono de papá. Pudimos verle palidecer mientras la voz de Tom Bradley se escuchaba por el altavoz lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Robert, acabo de recibir pruebas de que has robado $800.000 de nuestra empresa. La policía está en camino. Te sugiero que consigas un abogado. Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono de mamá. El centro de cuidado había descubierto el robo de identidad y lo estaba denunciando a los servicios de protección de adultos y a la policía. La reunión degeneró en un caos. Volaron las acusaciones mientras los conspiradores se daban cuenta de que sus líderes se enfrentaban a sus propios cargos criminales. Marcus intentó irse pero encontró las puertas cerradas desde fuera, mi toque final usando el sistema de seguridad. Nadie se va hasta que resolvamos esto, gritó papá, pero su autoridad se estaba desmoronando. ¿Resolver qué?, gritó la tía Marta. Vas a ir a la cárcel. Todos nosotros. Prometiste que esto sería dinero fácil. Fue entonces cuando entró el FBI junto con la policía local. Los arrestos fueron rápidos y eficientes. Esta vez, nadie saldría bajo fianza. La evidencia era demasiado abrumadora, los crímenes demasiado numerosos. Vi a mis padres ser llevados esposados por segunda vez, pero ahora sabía que sería definitivo. Marcus intentó negociar en el acto. Tengo información sobre otros crímenes. Puedo testificar. Guárdeselo para su abogado, le dijo un agente, añadiendo espionaje corporativo y fraude a sus cargos de arresto. El Dr. Brennan fue el más patético, llorando de verdad mientras lo esposaban. Su licencia médica fue suspendida esa noche, su centro clausurado, todos sus pacientes transferidos a centros legítimos. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de mi abogada mientras contabilizábamos los daños a la conspiración. 17 arrestos en total, con cargos que iban desde fraude hasta abuso de ancianos y intento de secuestro. El fiscal del distrito lo llamaba una de las mayores conspiraciones de fraude familiar que habían visto. Tus padres se enfrentan a una pena seria, me dijo Margaret. Tu padre, con la malversación y el fraude, probablemente de 8 a 10 años. Tu madre, con el abuso de ancianos, de 6 a 8. Los demás recibirán menos, pero todos pasarán algún tiempo en la cárcel. Pensé que me sentiría victoriosa, pero sobre todo me sentí vacía. Esta era mi familia, las personas que se suponía que debían amarme y protegerme. En cambio, me habían visto como nada más que un cajero automático, un problema que resolver para poder acceder a un dinero que nunca fue suyo. ¿Y la restitución?, pregunté. Los activos de tus padres serán liquidados para pagar a sus víctimas. Tom Bradley tiene la primera reclamación por la malversación. El patrimonio de Dorothy será restituido. Tú también puedes presentar una demanda civil por daños y perjuicios. No quiero su dinero, dije. Solo quería que pararan. Margaret sonrió amablemente. Hiciste lo correcto. Te habrían destruido para alimentar su codicia. Tu abuela estaría orgullosa. 3 semanas después, recibí una llamada de mi prima Sarah. Quería que supieras que Kevin fue aceptado en un centro de rehabilitación privado en Malibú. Es uno de los mejores del país. Me alegro, dije, habiendo pagado anónimamente su tratamiento. Se merece una oportunidad de verdad. Olivia hizo una pausa. Siento todo esto. Nuestra familia está tan rota. Quizás, admití, pero no tenemos por qué estarlo. Podemos elegir de forma diferente. A medida que se acercaba mi 29º cumpleaños, el fondo fiduciario que había causado tanto dolor finalmente sería mío. Pero ya había aprendido su lección más valiosa: el dinero revela el carácter, no lo crea.
Mis padres habían mostrado su verdadero ser, dispuestos a destruir a su propia hija por riqueza. Yo también había mostrado el mío, luchando no por dinero, sino por libertad y justicia. La trampa que me habían tendido se había cerrado sobre ellos en su lugar, exactamente como la abuela Rose lo habría planeado. El juzgado federal en el centro de San Francisco era un monumento a la justicia, todo mármol y caoba, diseñado para intimidar. 6 meses después del arresto, me senté en la galería del público observando cómo la conspiración que casi destruyó mi vida finalmente se enfrentaba al juicio. La sala estaba llena de reporteros, víctimas de los diversos chanchullos de mis padres y curiosos atraídos por la naturaleza sensacionalista del caso. Había elegido mi atuendo con cuidado para este día que lo determinaría todo, un sencillo vestido negro que la abuela Rose me había comprado para mi graduación universitaria, combinado con su collar de perlas. Quería que su presencia se sintiera en esta sala donde su hija finalmente respondería por décadas de codicia y traición. La fiscal, Janet Chen, me había advertido que sería difícil de ver. Tus padres han contratado a Nathan Crawford, me había dicho. Es el mejor abogado defensor que el dinero puede comprar. Bueno, dinero que no tienen, pero de alguna manera le están pagando. Sospechaba que sabía cómo. La casa familiar, el único activo aún no congelado, había sido puesta a la venta discretamente. Incluso enfrentando la ruina, estaban gastando todo en una última apuesta para escapar de la justicia. Todos en pie, anunció el alguacil. Preside la honorable jueza Catherine Martínez. La jueza Martínez era conocida por su enfoque sensato y su particular odio a los crímenes financieros contra miembros de la familia. Janet había sonreído cuando supimos que ella presidiría. Mis padres entraron por puertas diferentes, ya no se les permitía el contacto debido a los cargos de que habían conspirado juntos. Papá parecía demacrado, su traje caro le quedaba holgado en un cuerpo que había perdido 13 kilos. Mamá parecía haber envejecido una década, su cabello usualmente perfecto mostraba raíces grises, su maquillaje no podía ocultar las profundas arrugas marcadas por el estrés. Ninguno de los dos me miró. No lo habían hecho desde el arresto. Estamos aquí por el caso de Estados Unidos contra Robert Morrison, Linda Morrison, et al., comenzó la jueza Martínez. Múltiples cargos de conspiración, fraude, intento de secuestro y abuso de ancianos. ¿Cómo se declaran los acusados? Uno por uno, mis antiguos familiares y conspiradores se levantaron para presentar sus declaraciones. La mayoría ya había llegado a acuerdos, declarándose culpables a cambio de testimonio y sentencias reducidas, pero mis padres, Marcus y el Dr. Brennan mantuvieron su inocencia, forzando este juicio. Nathan Crawford se levantó, su traje de $1000 y su cabello plateado proyectando confianza. Su señoría, mis clientes han sido víctimas de una campaña cuidadosamente orquestada por una joven con problemas que busca robar la herencia legítima de su familia. Sentí los ojos de la sala volverse hacia mí, algunos comprensivos, otros curiosos. Mantuve mi rostro neutral, mis manos dobladas tranquilamente en mi regazo. No muestres ninguna emoción, me había aconsejado Margaret. Deja que las pruebas hablen. Mis clientes, continuó Crawford, son padres amorosos que vieron a su hija descender a la paranoia y la inestabilidad. Cada acción que tomaron fue motivada por la preocupación por su bienestar. Buscaron ayuda médica, organizaron intervenciones, intentaron todo para salvar a su hija de sí misma. Fue una actuación magistral, y pude ver a algunos miembros del jurado parecer preocupados. La narrativa de padres preocupados y una hija ingrata era poderosa, familiar. Entonces Janet Chen se levantó por la fiscalía, y recordé por qué tenía una tasa de condenas del 94%. Damas y caballeros del jurado, comenzó, haciendo clic en un control remoto que mostraba la primera prueba en las pantallas de la sala. Este es un correo electrónico de Linda Morrison a su hermana, Marta, fechado 3 meses antes de cualquier supuesto signo de inestabilidad en Olivia Morrison. Cito, el dinero del fideicomiso es nuestra única salida. Tendremos que movernos rápido una vez que tengamos el control. Ya he elegido propiedades en Costa Rica. El correo electrónico continuaba con planes detallados para huir del país con mi herencia. Crawford objetó, calificándolo de inadmisible, pero la jueza Martínez ya había dictaminado sobre las mociones previas al juicio. La prueba se mantuvo. Janet continuó implacablemente. Registros financieros que mostraban la abrumadora deuda de mis padres.
Documentos médicos falsificados con la firma del Dr. Brennan. Las conversaciones grabadas de la noche de su reunión final, la voz de cada conspirador identificándolos claramente mientras planeaban crímenes. «Llamo a Sarah Patterson al estrado», anunció Janet. Mi prima ocupó el banquillo de los testigos, visiblemente nerviosa pero decidida. Testificó durante 2 horas, detallando cada reunión, cada promesa, cada amenaza. Había traído recibos, literalmente, incluyendo cheques cancelados que mis padres habían escrito a varios conspiradores, girados sobre cuentas que sabían que rebotarían una vez que su plan tuviera éxito. La señora Morrison nos prometió que el dinero era legítimamente suyo, testificó Sarah. Dijo que Olivia había manipulado a su abuela, que el fideicomiso estaba destinado para ellos desde el principio. Pero luego vi cómo hablaban de ella cuando no estaba presente, como si no fuera su hija en absoluto, solo un obstáculo. El contrainterrogatorio de Crawford fue brutal, pintando a Sarah como una prima codiciosa que se volvió contra la familia por dinero. Pero ella se mantuvo firme, incluso produciendo una grabación de mi madre ofreciendo aumentar su pago si mentía sobre mi estado mental. La fiscalía luego llamó a un desfile de testigos. Tom Bradley testificó sobre el descubrimiento de la malversación, mostrando registros de cómo mi padre había robado sistemáticamente de su empresa durante años. La administradora del centro de cuidado de la abuela Dorothy detalló el abuso de ancianos, las tarjetas de crédito abiertas a nombre de una paciente con demencia, el vaciado sistemático de cuentas destinadas a su cuidado. La señora Dorothy Palmer tiene 93 años, dijo la administradora, con la voz temblando de ira. No reconoce a su propia hija, y esa hija le robó $300.000, dejándola sin nada si el centro estatal alguna vez pierde la financiación. Luego vinieron los antiguos pacientes del Dr. Brennan, 3 almas valientes que habían aceptado testificar sobre sus experiencias. Cada uno contó la misma historia, familiares que habían pagado a Brennan para que los internaran, medicamentos que los dejaban incapaces de pensar con claridad, meses o años perdidos en una institucionalización innecesaria mientras sus activos eran vaciados. Me dijo que estaba enferma, testificó una mujer, con lágrimas corriendo por su rostro. Me hizo creerlo. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, mi marido había vendido nuestra casa, vaciado nuestras cuentas y desaparecido. El Dr. Brennan se llevó el 10% de todo. Crawford contraatacó durante la fase de la defensa, llamando a testigos de carácter que pintaron a mis padres como pilares de la comunidad. Pero Janet estaba preparada con declaraciones de quiebra, embargos fiscales y una serie de deudas impagadas que mostraban que los pilares estaban hechos de arena. Entonces Crawford cometió un error crucial. Llamó a mi madre a testificar. Linda Morrison subió al estrado como una reina acercándose al patíbulo, con la cabeza alta a pesar de todo. Crawford la guió a través de un testimonio cuidadosamente ensayado sobre su amor por mí, su preocupación por mi bienestar, el dolor de ser rechazada por su única hija. Olivia siempre fue problemática, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. Incluso de niña, inventaba historias, creaba fantasías. Nos esforzamos mucho por ayudarla. Fue casi convincente. Entonces Janet comenzó el contrainterrogatorio. Señora Morrison, usted testificó que Olivia era problemática de niña. ¿Puede proporcionar alguna documentación de esto? ¿Registros de terapia? ¿Informes del consejero escolar? Bueno, no creíamos en hacer un escándalo. Ya veo. Así que, ninguna prueba. Dígame, ¿cuándo se enteró por primera vez del fondo fiduciario de su suegra para Olivia? Mamá dudó. No lo recuerdo exactamente. Janet sacó un documento. Esta es una carta que le escribió a Rose Morrison hace 15 años, exigiéndole que cambiara el beneficiario del fideicomiso a usted. Llamó a su hija, y cito, una mocosa ingrata que no se merece ni un céntimo. ¿Recuerda haber escrito esto? La máscara se deslizó. Por un momento, la rabia brilló en el rostro de mi madre. Esa mujer envenenó a Olivia en mi contra desde que nació. No tenía derecho a dejarme fuera. Dejarla fuera de un dinero que nunca fue suyo. Debería haber sido mío. Las palabras explotaron de ella antes de que Crawford pudiera objetar. Yo era su nuera. Le di un nieto. Ese dinero pertenecía a la familia, no solo a Olivia. La sala se quedó en silencio. Incluso Crawford parecía derrotado mientras mi madre se daba cuenta de lo que acababa de admitir.
No más preguntas, dijo Janet en voz baja. El testimonio de papá no fue mejor. Enfrentado a las pruebas de su malversación, intentó afirmar que solo estaba pidiendo prestado contra ganancias futuras. Cuando le mostraron los documentos falsificados, insistió en que todos en la construcción lo hacían. Para cuando dejó el estrado, incluso su propio abogado parecía disgustado. Marcus Chen cometió el error fatal de intentar parecer arrepentido. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, testificó. Los Morrison me convencieron de que Olivia era inestable, que la estaba ayudando al tomar el control de la empresa. Janet lo destruyó con sus propios correos electrónicos, mostrando que había estado planeando echarme meses antes de que mis padres lo contactaran. Su robo de nuestra empresa fue sistemático, anterior a cualquier supuesta preocupación por la salud mental. Luego llegó el momento que temía y anticipaba en igual medida. Janet me llamó a testificar. Caminé hacia el estrado de los testigos, con piernas temblorosas, puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Las primeras preguntas fueron simples, estableciendo hechos sobre el fideicomiso, mi relación con mi abuela, mi éxito profesional. Cuéntenos cómo descubrió la conspiración, me instó Janet amablemente. Describí encontrar los documentos, la lenta comprensión de que mis padres estaban planeando destruirme por dinero. Mantuve mi voz nivelada, factual, dejando que el horror de ello hablara por sí mismo. ¿Cómo se sintió cuando se dio cuenta de que sus padres estaban detrás de esto? Los miré por primera vez desde que entré en la sala. Mamá miraba fijamente la mesa. Papá se encontró con mis ojos brevemente, luego desvió la mirada. Como si estuviera de luto por una muerte, dije honestamente. La muerte de los padres que pensé que tenía, la familia en la que creía. Nunca fueron reales, solo papeles que interpretaron mientras esperaban su día de pago. El contrainterrogatorio de Crawford intentó pintarme como fría, calculadora, una hija que había elegido el dinero sobre la familia. Respondí a cada pregunta de forma simple, directa, negándome a caer en la provocación. Hizo arrestar a sus propios padres, acusó. ¿Qué clase de hija hace eso? La clase cuyos padres intentaron secuestrarla y drogarla, respondí. La clase que los vio robarle a una abuela con demencia. La clase que se negó a ser su víctima. Podría haberlos ayudado con sus problemas financieros. Está a punto de heredar millones. Nunca lo pidieron, dije, y era verdad. En toda su planificación, todos sus planes, nunca simplemente preguntaron si los ayudaría. Fueron directamente al robo. El juicio continuó durante 3 semanas. Testigo tras testigo, documento tras documento, la conspiración quedó al descubierto. El jurado lo vio todo, la codicia, la traición, la ausencia total de una genuina preocupación parental. En su alegato final, Crawford hizo un último intento de humanizar a mis padres. Estas son personas que perdieron el rumbo, suplicó. Personas desesperadas que tomaron decisiones terribles pero que nunca dejaron de amar a su hija. El cierre de Janet fue quirúrgico en su precisión. El amor no droga. El amor no secuestra. El amor no roba. Los acusados no perdieron el rumbo. Eligieron su rumbo. Y ese rumbo conducía directamente a través de la destrucción de su propia hija. El jurado deliberó durante solo 6 horas. Mientras regresaban, agarré la mano de Margaret, mi corazón martilleando. En el cargo de conspiración para cometer fraude, encontramos a la acusada Linda Morrison. Culpable. En el cargo de abuso de ancianos, encontramos a la acusada Linda Morrison. Culpable. En el cargo de conspiración para cometer secuestro, encontramos a la acusada Linda Morrison. Culpable. La letanía continuó a través de todos los cargos, todos los acusados. Culpable, culpable, culpable. Mamá se tambaleó en su silla. Papá se llevó la cabeza a las manos. Marcus miraba al techo como si buscara una intervención divina. El doctor Brennan simplemente parecía derrotado. La jueza Martínez programó la sentencia para el mes siguiente, pero revocó la fianza para todos los acusados. Dada la gravedad de los crímenes y sus intentos previos de fuga, considero que los acusados representan un riesgo de fuga significativo. Mientras los oficiales del tribunal se preparaban para llevárselos, mamá de repente se volvió hacia mí.
Nos mataste, siseó, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Mataste a tus propios padres por dinero. Papá se unió, su compostura finalmente se rompió. Te dimos todo. Te criamos, te amamos, y así es como nos pagas. No eres hija mía. El arrebato continuó mientras eran arrastrados fuera de la sala, sus máscaras finalmente caídas por completo. Los miembros del jurado que se habían quedado a observar parecían horrorizados. Incluso Crawford se distanció de sus clientes. Me senté en la sala vacía después, procesando lo que acababa de suceder. Mis padres pasarían años en prisión. Las personas que me habían dado la vida habían intentado destruirla, y yo los había enviado lejos por ello. Margaret se sentó a mi lado. Hiciste lo correcto, dijo suavemente. Lo sé, respondí. Y lo sabía. Habían tomado sus decisiones mucho antes de que yo tomara las mías. Habían elegido la codicia sobre el amor, el dinero sobre la familia. Todo lo que había hecho fue negarme a ser su víctima. Fuera del juzgado, los reporteros esperaban con preguntas que no estaba lista para responder. Pero mientras pasaba junto a ellos hacia el sol de San Francisco, sentí algo que no había experimentado en años, una libertad genuina. El fideicomiso sería mío en un mes, en mi 29º cumpleaños, tal como la abuela Rose lo había planeado. Pero ya había recibido su mayor regalo, la fuerza para enfrentarme a cualquiera que intentara atraparme, incluso si se hacían llamar familia. 3 meses después del juicio, en una mañana neblinosa de San Francisco, me paré ante la tumba de la abuela Rose con un ramo de rosas amarillas, sus favoritas. La lápida era simple, elegante, como ella, Rose Morrison, 1935 a 2015. Construyó más que edificios. Ganamos, abuela, dije en voz baja, arreglando las flores. Ahora están todos en prisión. Papá recibió 8 años, mamá 6. Los demás recibieron menos, pero todos los que intentaron robar lo que me dejaste están pagando por ello. Había asistido a la sentencia, viendo cómo la jueza Martínez impartía justicia con una precisión inquebrantable. Mi madre había llorado. Mi padre se había enfurecido. Pero la jueza permaneció impasible. Traicionaron la confianza más sagrada que existe, les había dicho. La confianza entre padres e hijos. Sus sentencias reflejan la gravedad de esa traición. Los acuerdos financieros habían sido igualmente decisivos. Tom Bradley recuperó la mayor parte de lo que mi padre robó a través de la venta forzada de los activos de mis padres. El patrimonio de la abuela Dorothy fue restituido, su cuidado asegurado por el tiempo que le quedara. Las otras víctimas también recibieron restitución, aunque para la mayoría fueron centavos por dólar después de que los abogados tomaran sus honorarios. Había recibido mi herencia en mi 29º cumpleaños, sola en mi apartamento con una taza de té y la foto de la abuela Rose. 2,8 millones de dólares, la fortuna que me había costado mi familia. Pero al mirar el saldo, me di cuenta de que también me había salvado. Sin el dinero como cebo, quizás nunca habría descubierto la verdadera naturaleza de las personas que me criaron. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Kevin cumple hoy 90 días limpio. Quería que te diera las gracias de nuevo. Sonreí, pensando en el hermano de mi prima, prosperando en rehabilitación, finalmente recibiendo la ayuda que necesitaba. Había cumplido mi promesa a Sara, pagando su tratamiento de forma anónima a través de una fundación que había establecido. Ella no sabía que también había pagado para que volviera a la escuela, las facturas misteriosamente marcadas como pagadas en su totalidad, cuando fue a inscribirse. Eso es lo que hace la familia, le dije a la tumba de la abuela. La familia de verdad, no los extraños de sangre que intentaron destruirme. Había pasado un año desde ese terrible descubrimiento en la oficina de mi padre. En ese tiempo, había reconstruido todo lo que habían intentado derribar. Mi empresa había prosperado una vez que Marcus fue eliminado, con Jenny como mi nueva socia. Habíamos reorientado nuestra aplicación de salud mental para incluir recursos para personas que lidian con el abuso financiero familiar, un mercado tristemente desatendido. También había comenzado terapia con la doctora Patricia Young, una psiquiatra legítima especializada en trauma familiar. Lo que experimentaste fue una traición profunda, me había dicho en una de nuestras primeras sesiones. Es natural tener problemas de confianza después de algo así. Tenía razón.
Todavía revisaba 2 veces las cerraduras, todavía grababa conversaciones importantes, todavía sentía que mi corazón se aceleraba cuando alguien expresaba preocupación por mi bienestar. Pero estaba aprendiendo a diferenciar entre la precaución razonable y la paranoia, entre la autoprotección y el aislamiento. Lo opuesto a lo que hicieron tus padres no es la confianza ciega, había explicado la doctora Young. Es la confianza ganada, dada lentamente a las personas que demuestran ser dignas de ella. Había encontrado a esas personas en lugares inesperados. Margaret Walsh, mi abogada, se había convertido en una mentora y amiga. Janet Chen me llamaba regularmente, habiendo sido ascendida en parte debido a su exitosa acusación en mi caso. Jenny y yo nos habíamos vuelto más cercanas, nuestra sociedad construida sobre el respeto mutuo y objetivos compartidos. Incluso algunas conexiones familiares habían sobrevivido. El tío James, el hermano de mi padre, que había sido manipulado para la intervención, se había puesto en contacto después del juicio. Lo siento, había dicho simplemente. Debería haber sabido que Robert estaba mintiendo. No te merecías nada de esto. Ahora nos veíamos para tomar café de vez en cuando, reconstruyendo lentamente una relación basada en la verdad en lugar de la manipulación. Él había revelado sus propias luchas con mi padre a lo largo de los años, el dinero prestado y nunca devuelto, las promesas rotas, la comprensión gradual de que su hermano era un extraño. Tu abuela nunca confió en ellos, me dijo una vez. Ella decía, Linda tiene signos de dólar en los ojos, y Robert tiene un agujero donde debería estar su conciencia. Pensé que estaba siendo dura. Resulta que estaba siendo generosa. La reconciliación más extraña había venido de Nicole. Me había escrito una carta desde la cárcel, páginas de disculpas y explicaciones. La adicción al juego que mis padres habían explotado. La desesperación que la había llevado a traicionar 20 años de amistad. El autodesprecio que la consumía ahora. No espero tu perdón, había escrito. Solo necesitaba que supieras que la persona que te drogó no era la amiga que te quería. Era un monstruo en el que me convertí cuando dejé que la adicción y la codicia me controlaran. Ahora estoy recibiendo ayuda. Ayuda de verdad. Quizás algún día seré alguien digna de la amistad que una vez tuvimos. Aún no había respondido. El perdón era un proceso, me recordaba la doctora Young, no una obligación. Quizás algún día estaría lista. Quizás no. Ambas opciones estaban bien. De pie ante la tumba de la abuela Rose, saqué un documento que había traído para compartir con ella. Estoy creando un fondo de becas en tu nombre, le dije a la lápida. Para mujeres jóvenes en el desarrollo inmobiliario. Becas completas para la universidad, prácticas, tutoría. Todo lo que me diste, se lo voy a dar a otras. Se sentía correcto, usar el dinero que me había dejado para crear oportunidades para mujeres como ella había sido, luchadoras y constructoras que solo necesitaban una oportunidad. Ya había seleccionado a la primera beneficiaria, una chica del este de Oakland que me recordaba las viejas historias de la abuela sobre su juventud. También voy a comprar un edificio, continué, convirtiéndolo en viviendas de transición para personas que escapan del abuso financiero. Asesoramiento legal gratuito, formación laboral, terapia, un lugar para reconstruir cuando tu familia intenta derribarte. La niebla se estaba levantando ahora, el sol se abría paso para calentar el cementerio. Tracé el nombre de la abuela en la piedra, pensando en todo lo que había sucedido desde que había muerto. Mamá vino a verme la semana pasada, dije en voz baja. A través del sistema de vídeo de la prisión. Quería disculparse, explicar. Pero todo lo que realmente quería era dinero para su cuenta del economato. Incluso ahora, incluso en la cárcel, sigo siendo solo un cajero automático para ella. Había terminado la llamada después de 5 minutos. No quedaba nada que decir a la mujer que me había dado a luz pero que nunca había sido realmente mi madre, la mujer que había visto mi herencia como su plan de jubilación, mi éxito como su fracaso, mi independencia como traición. Papá se niega a verme en absoluto, añadí. Su abogado dice que sostiene que yo lo inventé todo, que lo probará en la apelación. Ahora se representa a sí mismo ya que no puede permitirse a Crawford. Los otros reclusos lo llaman, el consultor, porque da terribles consejos legales a cambio de fideos ramen. Debería haber sido divertido, pero solo me entristeció. Pasaría los próximos 8 años insistiendo en que era inocente, culpando a todos menos a sí mismo, sin aprender nada.
Saldría amargado y roto, todavía convencido de que el mundo le debía algo. Pero, ¿sabes cuál es la parte más extraña?, le pregunté a la tumba. Soy feliz. De verdad, genuinamente feliz. Tengo amigos de verdad, un trabajo con sentido, un propósito más allá de mí misma. Todo lo que intentaron robar, lo he construido más fuerte. Mi teléfono sonó, el nombre de Jenny en la pantalla. Siento interrumpir tu visita, dijo cuando respondí. Pero acabamos de recibir las cifras de la última actualización de la aplicación. Hemos ayudado a más de 10.000 personas a identificar el abuso financiero en sus familias. ¿10.000, Olivia? Sonreí, pensando en todas esas personas reconociendo las señales de advertencia, protegiéndose antes de que fuera demasiado tarde. A la abuela le habría encantado eso, dije. Además, continuó Jenny, hay alguien aquí que quiere darte las gracias en persona. Dice que le salvaste la vida. Programo una reunión. Claro, acepté. Estas reuniones se estaban volviendo comunes, personas que habían usado nuestros recursos para escapar de sus propias trampas familiares. Cada historia me recordaba que no estaba sola, que lo que me pasó a mí le pasaba a otros todos los días. Después de terminar la llamada, me levanté para irme. Pero primero, tenía una cosa más que decir. Finalmente entiendo por qué estableciste el fideicomiso de la manera en que lo hiciste, le dije a la abuela Rose. No se trataba de mantener el dinero alejado de ellos. Se trataba de asegurarte de que yo fuera lo suficientemente fuerte para luchar cuando vinieran a por él. Sabías que lo harían. Probablemente sabías todo de lo que eran capaces. Pero también sabías que tenía tu fuerza en mí. Gracias por creer en mí cuando mis propios padres no lo hicieron. El viento se levantó, agitando las hojas como una aprobación susurrada. Besé mis dedos y los presioné contra la piedra, luego caminé de regreso a mi coche, y a la vida que había luchado tanto por mantener. Esa noche, organicé una cena en mi apartamento para mi familia elegida. Sara vino con Kevin, 90 días limpio y radiante de salud. Jenny trajo a su pareja. Margaret Walsh llegó con un vino caro e historias de guerra de su último caso. Incluso el tío James pasó con su hija, mi prima, que se había mantenido neutral durante todo el proceso. Cocinamos juntos, reímos juntos, compartimos historias que no tenían nada que ver con juicios o traiciones. Esto era lo que se suponía que debía ser la familia, personas que aparecen no por lo que puedes darles, sino por quién eres. Un brindis, propuso Sara, levantando su copa. Por Olivia, que nos mostró que a veces la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naces. Por la abuela Rose, repliqué, que me dio más que dinero. Me dio las herramientas para protegerlo, y a mí misma. Por la justicia, añadió Margaret, y por el coraje de buscarla, sin importar el costo. Bebimos, comimos, celebramos. No solo la supervivencia, sino el triunfo. Fuera de mi ventana, San Francisco brillaba con posibilidades. El fondo fiduciario que había causado tanto dolor ahora financiaba becas y segundas oportunidades. La empresa que Marcus había intentado robar estaba ayudando a miles. La familia que intentó atraparme estaba aprendiendo cómo son las consecuencias reales. A veces, dije, mirando alrededor de la mesa a estas personas que me habían apoyado, lo peor que te pasa se convierte en lo que te salva. La traición de mis padres me liberó de la obligación de amar a personas que nunca me amaron de verdad. Me enseñó a valorar las relaciones reales por encima de los lazos de sangre, a confiar en mis instintos, a luchar por mí misma. Y a documentarlo todo, añadió Jenny con una risa. No olvides esa lección. Todos nos reímos, pero era verdad. La paranoia de la abuela Rose había sido preparación. Cada conversación grabada, cada correo electrónico guardado, cada documento fotografiado había construido el caso que me salvó. Confía pero verifica. Ama pero protégete. Da generosamente, pero nunca seas la víctima de nadie. Más tarde, mientras mis invitados se preparaban para irse, Sara me llevó a un lado. Necesito decirte algo, dijo en voz baja. Mamá llamó ayer. Ella y los otros que aceptaron acuerdos de culpabilidad saldrán pronto. Se supone que no deben contactarte, pero... Pero lo harán, terminé. Lo sé. Margaret ya está preparando las solicitudes de renovación de las órdenes de alejamiento.
¿Tienes miedo? Consideré la pregunta. No, ya no. Ahora no tienen poder sobre mí. Ni dinero para contratar abogados. Ni reputación en la que apoyarse, ni aliados que les queden. Solo son personas tristes y arruinadas que destruyeron sus propias vidas, persiguiendo un dinero que nunca fue suyo. Sara me abrazó con fuerza. Eres la persona más fuerte que conozco, susurró. Después de que todos se fueron, me quedé en mi balcón mirando las luces de la ciudad. En algún lugar ahí fuera, mis padres estaban sentados en sus celdas separadas, probablemente todavía conspirando, todavía culpando a todos menos a sí mismos. Pero su alcance ya no podía tocarme. Mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. El asunto me hizo sonreír, beca conmemorativa Rose Morrison, primera beneficiaria seleccionada. Lo abrí para encontrar una foto de una mujer joven, de 19 años, de pie frente a una obra en construcción. Su ensayo hablaba de crecer en la pobreza, descubrir el amor por la construcción, soñar con crear viviendas asequibles para familias como la suya. Me recordaba tanto a la abuela Rose que me quitó el aliento. Gracias por esta oportunidad, concluía su ensayo. Prometo usar esta oportunidad para construir algo que importe, tal como lo hizo la señora Morrison. Me sequé las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. Este era el verdadero legado de la abuela. No el dinero que había destrozado a mi familia, sino las oportunidades que podía crear cuando se usaba con sabiduría y generosidad. Protegí lo que construiste, abuela Rose, susurré al cielo nocturno. No solo el dinero, sino los valores detrás de él. Trabajo duro, integridad, ayudar a otros a levantarse. La familia que diste a luz pudo haber fallado, pero la familia de espíritu que estás creando a través de mí durará generaciones. Dentro, abrí mi portátil y comencé a escribir la carta de bienvenida a nuestra primera becaria. Mientras escribía, sentí la presencia de la abuela Rose, aprobando, orgullosa, recordándome que la mejor venganza contra aquellos que intentan derribarte es construir algo hermoso de los escombros que dejan atrás. A veces la familia en la que naces no es la familia que estás destinado a conservar. Eso no es una tragedia. Es una liberación, una oportunidad de elegir tu propia tribu, de crear tu propio legado, de convertirte en la persona que siempre debiste ser. La abuela lo sabía. Me salvó incluso después de la muerte, no con dinero, sino con la fuerza para luchar por mí misma y la sabiduría para saber por quién valía la pena luchar. El amor verdadero protege. No atrapa. Y ahora entendía por qué había confiado en mí y no en ellos. Porque sabía que usaría su regalo no para esconderme del mundo, sino para hacerlo mejor, una vida salvada a la vez. ¿Alguna vez has enfrentado la traición de tus seres más cercanos? ¿Cómo encontraste la fuerza para defenderte? Me encantaría escuchar sus historias de resiliencia en los comentarios de abajo. Si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse para más contenido sobre cómo superar la disfunción familiar y encontrar su tribu elegida. Y si conocen a alguien que necesita escuchar que no está solo al lidiar con una familia tóxica, por favor compartan este vídeo con ellos. Juntos, podemos romper el ciclo del abuso financiero familiar y construir algo mejor. Gracias por escuchar mi historia y recuerden, son más fuertes que cualquier trampa que les tiendan.